Excelente, Furina, después de tanto tiempo puede seguir valiendo la pena ahorita en Naglan con los personajes que van a llegar y con los personajes que tenemos hoy en día. El personaje de Furina sigue valiendo la pena en mi cuenta. O sea, ¿debo de sacarla en mi cuenta en este banner o realmente no vale la pena? Vamos a verlo todo esto en este video. Gente, sabemos que Furina es uno de los personajes más importantes del juego porque es un buffer sub DPS. Quiere decir que nos bufea a los personajes en el campo y aparte también la hace de sub DPS. Aplica daño también a la rotación y eso es muy importante para un personaje de esta magnitud. Aparte de que no solo la hace de sub DPS, sino que también gracias a que podemos cambiar entre Nouma y Osia, se pueden cambiar los miembros del salón que son sub DPS o también a la Oceanida, que sirve para curarnos y su curación es muy buena. Así que sí, podemos decir que su habilidad elemental es muy importante para la composición. Cada uno de estos que nosotros estamos lanzando aquí inflige muchísimo daño a los enemigos. Aquí podemos ver sus multiplicadores. El que más daño hace es la Cabraleta. La misma habilidad tiene 20 segundos de enfriamiento con una duración de 30 segundos. Te puede funcionar muy bien para poder explorar tú al momento de que estás ahí con tus personajes. Ahí te siguen atrás, mira, vamos, llegas acá, pasas como si nada y empiezan a atacar ellos. También si nosotros nos vamos al mar con la habilidad elemental podemos caminar sobre el agua, no necesitamos estar nadando ni nada por el estilo, así que nos puede funcionar muy bien en la exploración en el agua para poder ir de un lugar a otro. Y eso solamente fue la habilidad elemental en exploración. En batalla, ¿cómo funcionaría? Esta funciona para poder estar aplicando el elemento de hidro de manera constante para aquellos personajes que no puedan lanzar ataques normales y no puedan activar a Shinkyu y a Yelan. Sí, hay varios personajes que no pueden hacer esto, así que Furina puede funcionar muy bien, como por ejemplo Mawike con la Ultimate, que no puede lanzar ataques normales. Bueno, sí los puede lanzar, pero no se recomienda lanzarlos. Mejor se recomienda usar sus ataques cargados, y estos ataques cargados no activan ni Shinkyu ni Yelan. Entonces aquí es donde llega Furina para hacer el papel de aplicador de hidro, y obviamente gana muchísimos, pero muchísimos puntos. Otros personajes que no pueden activar a Yelan y Shinkyu será Ito, porque utiliza ataques cargados con la Ultimate, los ataques en picados con Diluc o Gaming o Xiao, y hasta puede funcionar con Dehya porque su Ultimate no son daños de ataque normales, daño de Ultimate. Todos sus puñetazos son daño de Ultimate, así que no hay nadie que pueda estar aplicando de manera constante el elemento de hidro. Si te está gustando el video, no olvides que subo video todos los días, así que suscríbete. Sigamos con el video. Y eso no es todo, los miembros del salón también van a poder obtener aún más daño si nosotros tenemos 40.000 de vida, pero ¿es necesario llegar a los 40.000 de vida en una Furina? La neta, no. Si dice que lleguemos a 40.000 de vida gracias a esta pasiva, que por cada 1000 puntos de vida, Furina puede aumentar el daño de los miembros del salón. Así que si hacemos las cuentas, ocuparemos 40.000 de vida para poder llegar a ese máximo de 28% de aumento de daño. Si nosotros tenemos 34.000 de vida, ¿cuánto bono vamos a poder conseguir? 23%. Son solo 5% menos de daño. Y si tenemos 36.000 de vida, solamente tendríamos 25% de daño, solo 3% menos. Si puedes llegar a los 40.000 de vida, excelente, pero si no, no pasa nada. Tampoco te pases de lanza y la dejes con 20.000 de vida. Claro, te dejaría recomendarla en 34.000 de vida para arriba. Y no pierdes tanto daño, un 5 o un 3%, la neta ni se nota. Aparte, algo que también estamos viendo es que se baja automáticamente la vida cada vez que nosotros con los miembros del salón estamos atacando. Si te fijas, la vida de mis personajes están bajando poco a poco. Esto es muy bueno para poder activar los puntos de algarabía de la Ultimate de Furina. ¿Qué es lo que hace esta Ultimate? Nos aumenta el daño en conversión a la algarabía. ¿Y cuántos puntos de algarabía por defecto tenemos? 300 puntos. Entonces, lo único que tenemos que multiplicar nosotros con cada punto de algarabía es 0,25% por 300 y nos daría un total de 75% de aumento de daño, que vamos a meter daño de hidro así y de manera constante. Aquí alrededor de nosotros vamos a estar viendo los muñequitos que salen aquí abajito. Esos muñequitos quieren decir que ya está subiendo los puntos de algarabía, y estos puntos de algarabía se suben quitando vida, curando vida de manera constante. Entonces, si nosotros tenemos full vida en todos nuestros personajes, tenemos que lanzar la Ultimate de Furina y luego la habilidad elemental para que así de manera constante esté bajando nuestra vida. Y mira, aquí abajo están los muñequitos ahí saltando. Ahí va 2 ticks, 3 ticks, ahí está, ya llega al máximo. He llegado al máximo. Cuando sale ese splash es cuando nosotros llegamos al máximo de puntos de algarabía y ya tenemos el máximo bufo. Ahora, los miembros del salón solamente pueden bajar hasta 50% de la vida de los personajes. Ya no vamos a poder conseguir puntos de algarabía. Entonces aquí hay dos formas de poder conseguirlos. Es nosotros lanzar la Ultimate, lanzar los miembros del salón y luego una habilidad de algún personaje o la Ultimate. Esperamos a que nos curen.
Ahí está, ¿viste? Ahora, si da la casualidad de que no tenemos un healer dentro del equipo y solamente contamos con Furina, podemos también cargar los puntos de algarabía con Furina. ¿Cómo? Fácil. Solamente tenemos que lanzar la ultimate y luego cambiar con la habilidad elemental al modo Oceánida. Así. Pasamos con el DPS, pam, pam, pam. Listo, esperamos. Luego pasamos con el otro. Esperamos a que carguen los puntos de algarabía y luego cambiamos rápidamente a los miembros del salón y ahora sí seguimos con nuestra rotación. Y si te fijaste, fueron rápidos los puntos de obtención de algarabía. No siempre son así, a menos de que tengas la constelación 2 activa. En constelación 1 va a ser más difícil. De constelación 0 a constelación 1 será más difícil llegar al máximo de los puntos de algarabía, porque la constelación 2 me aumenta a un 250% la obtención de puntos de algarabía. Y aparte también me aumenta hasta un 140% la vida máxima de Furina. ¿Vale la pena la constelación 2? Déjame decirte que sí vale mucho la pena. ¿Viste cómo de rápido saqué los puntos de algarabía? Así de rápido los vas a sacar tú también. Pero creo que me adelanté mucho y no hablé de la constelación 1, que me da 150 puntos de algarabía al momento de usar la ultimate. Quiere decir que de estos 300 solamente me faltarían 150 puntos de algarabía para llegar al máximo. Y sí, me ayuda muchísimo la constelación 1 entonces. Tendría que bajar 150% de vida. O sea que 3 personajes estén bajando la vida o que 3 personajes estén curando de manera automática ese 50% de vida. Pero eso no es todo. También aumenta el máximo de puntos de algarabía con Furina a 100 puntos. O sea que de estos 300 que tenemos aquí, aumentale 100 puntos. Ahora tendremos 100% de bono de daño. Antes teníamos 75 y esto es gracias a la constelación 1. Hablando de una tercera constelación que no tengo, pero sí te puedo llegar a recomendar mucho, es la constelación 3. La constelación 3 nos aumenta 3 niveles de la ultimate. Así que sí, vale completamente la pena antes de que su arma. Y ahorita que hablamos de armas, como te dije, no es importante llevarle su propia arma, ya que tenemos armas como Baba del Río que nos da recarga y probabilidad en la habilidad elemental y más recarga, o también armas como la espada de Favonius que le aporta recarga de energía y también aporta partículas blancas al equipo. O si nos queremos ir aún más cachondos, podemos utilizar espada negra que nos da probabilidad de crítico, para aumentar solamente la probabilidad de crítico del personaje, o reflejo de las tinieblas, que también es otra arma de 5 estrellas. Y de las más importantes es el deseo ponzoñoso. Si tienes esta arma de deseo ponzoñoso, pónsela. Y en artefactos iremos directamente con compañía dorada y buscaremos recarga de energía, vida porcentual, probabilidad de daño crítico, un reloj de vida porcentual con probabilidad de daño crítico, recarga de energía, y un cáliz de bono de daño hidro o de vida porcentual. Y un cáliz de bono de daño hidro o vida porcentual. Te recomendaría vida porcentual si no la tienes constelación 2. Si ya la tienes constelación 2, te recomiendo ponerle bono de daño hidro y una corona de probabilidad o daño crítico para poder balancear. Entonces quedamos con una Furina de esta magnitud: 34.000 de vida, 100 de maestría, 70 de probabilidad, 155 de daño crítico y con 175 de recarga de energía quedas joya. Con todo esto, ¿vale la pena Furina en mi cuenta? Sí, vale muchísimo la pena. Es un personaje sub DPS buffer que en cualquier momento lo vas a necesitar. Si piensas sacar a Varesa o algún personaje que en ataques en picada, Furina también es pieza clave en esos equipos. Así que si piensas entre sacar a Xilonen y Furina, güey, saca Furina y también saca Xilonen. Cualquiera de esos dos personajes vale mucho la pena. Xilonen está OP, pero creo que eso lo vamos a ver en otro video. Cuéntame y déjame aquí abajo en la caja de los comentarios qué tal te parece todo esto. ¿Tú por quién vas a tirar? ¿O vas a seguir esquipeando banners? No olvides comentar, dejar tu like, ni tampoco suscribirte porque subo video todos los días. Y así que, ¡conclusión! Gente, yo sé que quieren a la baja, pero conténganse, tienen que sacar soporte, si no, no van a pasar nada. No saben qué, tiren todo por la vaca, manden a la